Bien. Los proyectos de inversión pública que gestamos en las entidades públicas están enmarcados dentro de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta norma necesariamente tiene, digamos, algunos pilares que requiere para ser implementado, digamos, en la formulación, ejecución y puesta en operación de los proyectos. Podemos entonces ver, por ejemplo, algunos acápites que son, por ejemplo, algunos principios que los podemos revisar de una forma rápida. Vamos a ver, por ejemplo, los principios de eficiencia socioeconómica. La ley 1178 establece de que los recursos públicos, al ser escasos, al ser prácticamente limitados en las entidades públicas y obviamente en lo que viene a ser el mismo Estado, tiene que ser usado de una forma racional. Y la racionalidad va obviamente con el elemento de eficacia y eficiencia. Es decir, los recursos públicos tienen que ser utilizados de tal forma que obtenerse la mayor cantidad de beneficio posible, ¿no? Esto es un precepto, digamos, que básicamente tiene que ser aplicado, ¿no? Tiene que ser aplicado en lo que viene a ser la inversión pública. Entonces, esta eficiencia socioeconómica implicará, por ende, obviamente, obtener la mayor cantidad de beneficios a partir de la utilización eficiente de los pocos recursos con los que cuenta, digamos, una entidad. Además, dice, necesariamente tiene que ser compatible con planes y programas. No olvidemos que el sistema de planificación del Estado boliviano implica diferentes segmentos de planificación, es decir, la ley de autonomías establece diferentes segmentaciones para poder establecer, digamos, una planificación. Ahora, en lo que viene a ser la planificación, necesariamente vamos a usar lo que viene a ser, por ejemplo, una directriz. Es decir, hay una directriz que está elaborado, digamos, a partir del que es el Plan Nacional de Desarrollo, que lo obviamente formula el gobierno central, y tenemos luego las demás, digamos, ¿no? Los demás espacios que son también de planificación y gestión. Entonces, necesariamente, dicen la compatibilización, los proyectos de inversión pública tienen que coadyuvar, ¿no?, a lo que es la formulación estratégica que tiene el nivel central del Estado. En otras palabras, lo que vamos a siempre hacer es de que estos planes de los gobiernos subnacionales y otras entidades públicas necesariamente van a generar desarrollo a partir, digamos, de la formulación de la directriz, ¿no? Esa directriz está dada obviamente por el Plan Nacional de Desarrollo, que lo elabora y lo pone obviamente en ejecución el nivel central del Estado. Entonces, la compatibilidad es un elemento importante, ¿no? Imagínense ustedes, queridos colegas, si tuviéramos planes prácticamente opuestos, es decir, hubiera una planificación de las gobernaciones, por decirles, que va en sentido contrario a la planificación central del Estado. Obviamente, aparte, ¿no?, si usáramos esa lógica, ¿no?, de dicotomía, por ejemplo, no podríamos conseguir, ¿no?, los objetivos esperados, ¿no?, porque estarían en contraposición, ¿no? Entonces, necesariamente en lo que es la planificación, especialmente en lo que viene a ser la inversión pública en proyectos, va a necesariamente tener que ser coincidente, es decir, va a tener que tener la misma orientación. Hay un dicho, por ejemplo, ahí que nosotros conocemos y dice que si nosotros jalamos el carro en un mismo sentido, de seguro que vamos a poder avanzar, pero si es que hubiera, digamos, una, podemos decir, una oposición en cuanto a lo que es, por ejemplo, las fuerzas, es decir, uno tira por este lado y el otro por el otro lado, de seguro que no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Vamos a permanecer donde seguramente hemos estado siempre.
Entonces, ese es un primer elemento que nosotros tenemos que ver en lo que vienen a ser los proyectos de inversión pública. Otro elemento, vamos a ver el tema de la responsabilidad por resultados. En el sector público hemos siempre asimilado de que cualquier inversión de recursos implicará también la obtención de un resultado determinado. Estos resultados se traducen obviamente en la producción de bienes y servicios. No vamos a entender de que el sector público no produce bienes y servicios. Ahí, por ejemplo, no comparto mucho con algunos colegas que dicen, por ejemplo, que el Estado, por ejemplo, es solamente un espacio donde prácticamente se produce solamente, digamos, algo inmaterial, algo intangible, o finalmente dicen, no, el Estado prácticamente no produce nada, ¿no? Y eso es falso. Si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, de los resultados que deben cumplir las entidades públicas, estos más bien están más definidos inclusive que en el sector privado. En algunos casos, no voy a decir en todos. Por ejemplo, la producción del servicio de obras civiles, por ejemplo, que beneficien a un distrito municipal. Seguramente esos estarán a cargo de un gobierno autónomo municipal. Pero ¿qué implica la construcción de una vía, la construcción de una infraestructura pública? Un resultado predeterminado, es decir, esa entidad tiene como misión el de producir resultados. Y esos resultados concretos, obviamente que se traducen pues en los bienes y servicios, ¿no? Si no, no tendría razón de ser de esa entidad. Entonces, acá lo que vamos a ver siempre son los resultados. Tendrían que, digamos, prevalecer los resultados sobre todo, obviamente, aspecto importante. Otro elemento que vamos a también tener como los principios son las decisiones racionales. La racionalidad para nosotros es tomar la mejor decisión dentro de un conjunto de opciones. Si yo tengo 5 opciones y elijo la mejor, obviamente que estoy actuando con racionalidad. Implica entonces que, por ejemplo, para construir un puente que nosotros queremos ligar entre 2 puntos, seguramente tomaré pues la línea recta, obviamente dependiendo de las condiciones técnicas y todo aquello. Pero si alguien optara por decirles, no sé, ¿no? Entrar, digamos, yo qué sé, en un elemento, digamos, donde prácticamente, digamos, ¿no? La decisión es por decir voltear 8 ríos, 2 bosques y prácticamente, digamos, mover 5 pueblos sobre la vía, prácticamente eso hace de que la decisión sea irracional. Es decir, no va a coincidir obviamente con el elemento de, ¿no? Tomar una mejor decisión. A eso obviamente queremos llegar. La decisión racional en el sector público es básicamente tomar, ¿no? La mejor decisión respecto, digamos, varias decisiones o varias opciones de solución que tienes para el problema. Para este caso, para la inversión pública. Es un elemento importante que tendría que prevalecer. Por eso es que cuando escucho por decirles, ¿no? Se ha construido un estadio para 50,000 espectadores, donde solamente existen 5,000, de alguna otra manera alguien tomó una decisión que no era racional, ¿no? Entonces hay que básicamente siempre evaluar, dice, ¿no? Como principio de inversión pública, una decisión racional. El tema de complementariedad, ¿no? El tema de complementariedad, como su mismo nombre lo indica, es complementar, obviamente, algún aspecto que implique, digamos, la puesta en operación, ¿no? Pero de forma integral. ¿Alguien quiere solucionar el problema de salud? De acuerdo. Pero básicamente ahí, obviamente, como hay responsabilidades compartidas, ¿no? Alguien hace, obviamente, el centro de salud, ¿no? Con eso, por ejemplo, no hemos solucionado el problema del servicio de salud en una localidad. Lo que tendría que ocurrir en forma racional es de que alguien dote, obviamente, de médicos o personal, obviamente, para que pueda atender en el centro de salud.
Otro tendría que, digamos, ver el equipamiento o no de ese centro de salud, ¿no? Solamente así vamos a concebir de que, ¿no?, va a ser una solución real, una solución integral al problema o a la necesidad. Porque no olvidemos que obviamente los proyectos de inversión van a dar solución a un problema, a una necesidad concreta que tengan obviamente en la sociedad, ¿no? Y esas necesidades son variadas, dependiendo obviamente en cuál de los programas esté, digamos, formulado. Seguramente vamos a dar solución a un problema, a una necesidad que se tenga, digamos, en la sociedad, ¿no? Será, yo que sé, un problema de salud, como por ejemplo ahora está vigente con lo que viene a ser el COVID, ¿no? Alguien, por ejemplo, dirá en educación, yo que sé, seguramente, ¿no?, requerirá, no sé, servicios seguramente del nivel inicial, secundario, técnico. Bueno, no sé, obviamente son variadas las necesidades que tiene la sociedad en su conjunto, pero los proyectos de inversión van a dar solución justamente a esas necesidades de una forma integral. A ver, tenemos también como principio, dice, la sostenibilidad operativa. Es decir, no solamente es implementar el proyecto y obviamente olvidarse de lo que es el funcionamiento y por ende la sostenibilidad que pueda tener en el tiempo. Lo que tenemos que asegurar no solamente en el sector público, ¿no?, también del privado, es de que pueda funcionar en forma permanente. Es decir, los beneficios puedan ir, obviamente, puedan ser permanentes, digamos, para seguramente los beneficiarios del proyecto. A ver, nosotros, por ejemplo, sabemos muy bien que en los sistemas de agua potable, por ejemplo, los proyectos de sistema de agua potable, una vez que el proyecto ha sido entregado a los beneficiarios, para asegurarnos de que este proyecto continúe, ¿no?, dotando de agua potable a los beneficiarios, lo que tenemos que hacer es, ¿no?, conformar un comité de agua, conformar una asociación de administración del agua, conformar obviamente, digamos, a los beneficiarios, organizarlos de tal forma que estos, una vez que nosotros levantemos, ¿no?, en este caso levantemos nosotros ¿no?, el proyecto, ¿no?, vamos a seguramente dejar conformado, digamos, a lo que viene a ser el DESCOM, es decir, ¿no?, lo que viene a ser el desarrollo social comunitario, que implica la constitución, obviamente, de una administración que pueda ir viendo el mantenimiento de ese proyecto. Estos son los que se encargan de cobrarles una cuota, por decir, a todos los beneficiarios y asegurar de que el proyecto esté permanentemente en funcionamiento. Lo que queremos asegurar, en otras palabras, es la sostenibilidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es, obviamente, digamos, hacer de que ese proyecto tenga mantenimiento y a partir de ahí asegurar, obviamente, el buen funcionamiento. Es algo importante. Entonces, no vemos solamente hasta la entrega, porque sería muy fácil. Sino vamos a ver nosotros más allá de la puesta en operación, ¿no? Más allá de la puesta en operación. Tenemos que tener también, dice, centralización normativa y descentralización operativa. La centralización normativa, obviamente, a partir de lo que viene a ser, por ejemplo, las competencias que tienen en niveles, por ejemplo, de atención. Hay algunas que son compartidas, hay otras que son concurrentes y obviamente puede existir, ¿no?, alguna responsabilidad de uno o más entidades públicas. Pero en lo normativo tiene que obviamente respetarse lo que es el proceso de ejecución del proyecto. Y en la descentralización operativa, obviamente, los que seguramente corresponden, seguramente tomarán pues a su mando y la administración del proyecto. Por ejemplo, con los proyectos de la UPRE, por ejemplo, la unidad de proyectos especiales, que dependía del Ministerio de la Presidencia, lo que se ha hecho es, obviamente, hacer varios proyectos, y muchos no eran necesariamente del nivel central, por decirles, una piscina semiolímpica en un distrito del Alto,
lo han construido, ¿no? Y obviamente, digamos, lo que han hecho a la finalización del proyecto es, una vez que se ha entregado, también transferirle la administración al gobierno municipal del Alto, por decirlo. Obviamente hemos hecho una descentralización operativa. Esto obviamente va a facilitar también en lo que viene a ser la sostenibilidad operativa, ¿no? Ahí obviamente no tendría que haber celo, porque sigue siendo obviamente una responsabilidad, digamos, acorde a la competencia que se tenga como entidad. ¿Cuáles son mis competencias? Entonces se respeta eso, ¿no? Se respeta lo operativo. A ver, en lo que viene a ser las normas, siempre vamos a ver lo que les comentaba, las competencias institucionales. No todos, como en un equipo de fútbol, son delanteros, yo qué sé, son defensas, son arqueros, yo qué sé, son centros, ¿no? Cada entidad pública tiene una competencia que se le ha asignado desde el punto de vista, digamos, de que es lo institucional. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, con bastante claridad en lo que viene a ser los niveles nacionales, departamentales y municipales. ¿No? En esos tres niveles solamente veremos. A ver, en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, el servicio de educación, por decir, servicio de educación. A ver, ¿cómo va, digamos, interviniendo las competencias institucionales? Educación. En educación veremos, por ejemplo, que el nivel central, ¿no? Y el nivel municipal se complementan. ¿Cómo? A ver, veremos acá. Los gobiernos autónomos municipales tienen a su cargo la infraestructura y el equipamiento de las unidades educativas. Entonces, este primer nivel de entidades, ¿no? De gobiernos autónomos municipales que están atendiendo las necesidades de una determinada sección municipal, lo que hacen obviamente, tienen para su competencia y responsabilidad es la construcción de colegios, infraestructura y el equipamiento, compra de pupitres, instalación de pizarras, yo qué sé, data shows. Eso es la competencia. Pero ¿cómo se complementa con otras competencias? Tenemos en el nivel central del Estado el Ministerio de Educación. Este es el que dota de recursos humanos a lo que viene a ser el gobierno autónomo municipal. Y de por ahí el nivel departamental lo que hace, por ejemplo, también es de alguna otra manera incentivar obviamente esta actividad, que sea mediante lo que es la Secretaría de Culturas, ¿no? De Educación, ¿no? Donde obviamente hacen competencias, por decir, a nivel de distrito, pero es obviamente, digamos, a partir de lo que son los servicios departamentales, por decir, de educación, estos son los que prestan obviamente un apoyo directo, digamos, para la prestación de servicio en el lugar mismo, es decir, en el distrito. Entonces, a lo que queremos llegar es de que los proyectos de inversión también son complementarios, pero hay que respetar obviamente la competencia institucional. Hay otros que están dedicados, por ejemplo, a la educación superior, las universidades públicas, por ejemplo. Estos tienen como competencia institucional el de poder formar profesionales, recursos humanos, ¿no? A nivel de licenciatura. Entonces, estos y otros, obviamente, y estos necesariamente implican una competencia determinada. El Ministerio de Educación, por decir, no puede comprar, por decirles, uniforme para policías, eso lo hará el Ministerio de Gobierno. O yo qué sé, el Ministerio de Salud no va a comprar seguramente, digamos, yo qué sé, armamento para policías, no es su competencia, lo hará el Ministerio. Entonces, lo que vamos a ir viendo es de que cada institución tiene su competencia y en función de esas competencias se vuelve también un especialista en la producción de los proyectos de inversión. Hay, por ejemplo, entidades como el Fondo Productivo y Social, por ejemplo, ¿no? Que se dedican especialmente a ejecutar proyectos, por ejemplo, de saneamiento básico, alcantarillado, ¿no? Que es parte del saneamiento básico, agua potable. Entonces, esta entidad, al tener una competencia institucional, se vuelve especialista en la producción, digamos,
de esos bienes que se llaman proyectos, es decir, de los proyectos de inversión pública. A ver, ¿quiénes son los que tienen más experiencia, por decirles, en la producción, por decir, de sistemas de riego? Por ejemplo, en proyectos de sistemas de riego se darán las gobernaciones, que es una competencia propia, obviamente, de este tipo de entidades. ¿Quiénes se especializan en lo que viene a ser cursos de pre y posgrado, especialmente pregrado? Las universidades públicas. Entonces, vamos a ir encontrando de que las competencias institucionales están ligados a los proyectos, es decir, a qué tipo de bienes y de a qué tipo de proyectos pueden invertir, y a partir de ahí también estos se vuelven especialistas, es decir, tienen experiencia, ¿no? Una experiencia amplia en lo que viene a ser, digamos, el desarrollo, obviamente, de un proyecto de inversión. También tenemos que ver la asignación de los recursos a los proyectos, ¿no? Y esto implicará aplicar, digamos, normativa en la asignación, digamos, de recursos. En esta parte, por ejemplo, vamos a ver que los recursos pueden provenir desde diferentes fuentes de financiamiento, es decir, pueden venir desde recursos del IDH, recursos propios, los recursos de coparticipación tributaria, donaciones o lo que son préstamos. Pero cualquiera que fuere, seguramente vamos a generar una condicionante. IDH, por ejemplo, no puedes prácticamente gastarlos en gastos de funcionamiento, lógicamente. Todo va para inversión. Y en inversión también tenemos, ¿no? En la ley de hidrocarburos nos dice, digamos, en qué proyectos pueden gastar con preferencia. Salud, educación, ya nos delimita, digamos, una área de inversión de proyectos. ¿En qué puedes invertir? Establece fases y etapas de inversión. Lógicamente, los proyectos de inversión tienen igual un ciclo. Vamos a verlo más adelante. Y la integración, digamos, con lo que viene a ser la Ley 78 y los sistemas de planificación que tiene, digamos, el Estado. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que necesitamos? Obviamente, y el código SISIN, por ejemplo, para los proyectos, especialmente aquellos proyectos de inversión, proyectos, no actividades. Estos proyectos, por ejemplo, tienen que estar inscritos en el SISIN. El SISIN no es otra cosa que asignarle un código de proyecto. Esto nos ayuda, dice en el Estado, a no duplicar y ejercer un cierto nivel de control, digamos, en la inversión pública, ¿no? Entonces, hay proyectos, obviamente, que muchas veces, entre comillas, los hemos denominado, por decirles, fantasmas. Eso, si es que se hubiera hecho un control desde el SISIN, no tendría que haberse, digamos, producido. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos de que ese proyecto ha tenido, digamos, ciertos reportes y ha tenido, obviamente, digamos, un seguimiento y una conclusión. Entonces, el SISIN es obviamente un medio, ¿no? Para poder ir controlando los proyectos de inversión. Pero no es otra cosa como el carnet de identidad, dice darle un código. Y este código obviamente tiene que mantenerse en todo lo que es la ejecución, obviamente, del ciclo del proyecto. La metodología de preparación, digamos, de los proyectos de inversión, ¿no? La formulación del proyecto. Eso también tiene, obviamente, una metodología. Hay algunos, por ejemplo, proyectos que son altamente técnicos. Inclusive no encontramos algunos profesionales que puedan desarrollar o, digamos, ejecutar. Cuando se quiere hacer, por decirles, un proyecto en una represa hidroeléctrica, por decir. Hay pocos profesionales que están, obviamente, ligados a la formulación de este tipo de proyectos, es decir, más en el aspecto técnico. Entonces, seguramente esto ameritará, por ejemplo, preparar estos proyectos con una metodología, digamos, más exquisita en la parte técnica, lo que viene a ser el PESA, por ejemplo, ¿no? O algunos proyectos no serán tan complejos como ser una infraestructura, por decirles, construcción yo qué sé, 8 aulas, no demandará seguramente. Entonces, eso de la metodología irá obviamente ¿no? Generando cierta, podemos decir, cierto nivel, ¿no? de metodología que lo va a definir seguramente la entidad pública a la hora de elaboración.
Generalmente cuando es muy complejo es mejor nomás delegarlos a otros, ¿no? Entonces contratar consultores por producto y obviamente darles obviamente esa tarea para que lo puedan hacer. Partir obviamente de unas condiciones técnicas, ¿no? Los términos de referencia o los pliegos de condiciones. Pero si son muy, yo qué sé, no requieren mucho aspecto técnico o no hay mucha complejidad, entonces seguramente lo haremos, yo qué sé, con un consultor de línea, ¿no? Para que pueda ejecutar la formulación, digamos, del proyecto. Los parámetros de valoración y evaluación socioeconómica. También de la misma forma, estos implicarán, digamos, generar ciertos índices, ¿no? Y obviamente los rendimientos que se puedan obtener a partir de la puesta en operación de un proyecto de inversión. Mecanismos de cofinanciamiento, como les decía. El cofinanciamiento implicará, por ejemplo, el financiamiento de un proyecto desde dos entidades públicas. Generalmente los proyectos más caros generalmente no lo pueden hacer en las entidades públicas pequeñas. Los gobiernos autónomos municipales rurales, por decir, no tienen suficiente capacidad como para financiar. Imagínense en un gobierno municipal, a ver, de La Paz, sin ir, digamos, muy lejos, si nos vamos a un municipio pequeño, por decir, aquí saliendo de La Paz, tenemos un municipio que es Collana, por decir. Ese municipio maneja en todo el año una asignación presupuestaria de 4 millones. ¿No? En el mejor de los casos, algunas veces con caja y banco llegan hasta los 6 millones. Imagínense para esa entidad ejecutar un proyecto que tiene un costo de 10 millones. Imposible, ¿no? Tendría que ser la renuncia a 2 periodos consecutivos, digamos, de asignar el 100% de sus recursos para que puedan, digamos, financiar un proyecto de esa magnitud. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Obviamente, siendo realistas, ¿no? Lo que vamos a hacer es acudir, obviamente, a entidades del nivel central del Estado. Dependiendo de qué tipo de proyecto sea, seguro vamos a tocar las puertas e ir seguramente con nuestro estudio para poder hacer la gestión del cofinanciamiento. Es decir, que ellos puedan pagar el 80%, el 85% del costo del proyecto y nosotros hacemos, obviamente, nuestra contraparte del 10 o el 15%. E inclusive bajo esas condiciones todavía sigue siendo, digamos, imposible para algunos. Eso les diré, ¿no? Y obviamente estamos muy limitados en función, obviamente, a nuestra capacidad presupuestaria de recursos. Y finalmente tenemos lo que es el dictamen y la asignación de recursos, ¿no? El informe financiero y la capacitación y asistencia, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Bien, entonces, esta es, por ejemplo, la relación que va a tener siempre los proyectos de inversión pública con principios, normas e instrumentos. Relaciones, por ejemplo, de lo que es, ¿no?, del Sistema Nacional de Inversión Pública con otros sistemas. Ya eso en la Ley 78 hemos revisado, ¿no? Todo es sistémico, implica que todos los elementos se relacionan entre sí, ¿no?, con un objetivo similar, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Miren, ahí, por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el sistema de planificación que elabora, digamos, planes y proyectos estratégicos de desarrollo. Es decir, tenemos que definir cómo vamos a desarrollar el país y seguramente eso lo va a dar el nivel central del Estado. Pero tenemos que tener, obviamente, digamos, hacia dónde vamos a apuntar con los proyectos de inversión. Porque los proyectos de inversión no son otra cosa, como hemos indicado, no son otra cosa que, obviamente, poner en forma operativa los planes y programas. Una vez que se ha hecho eso, obviamente, con esto lo que vamos a hacer es preparar, ¿no?, los proyectos. Una vez que tenemos ya los estudios, ¿no?, en la etapa, por ejemplo, de la preinversión, lo que vamos a hacer es asignar en forma seguida los recursos, ¿no?, del Estado. Una vez que hemos asignado los recursos, lo que vamos a hacer es ejecutar el proyecto, ¿no? Y finalmente lo que vamos a hacer también es evaluar los resultados, porque no solamente es ejecutar el proyecto, sino hay que ver,
¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de eficiencia, cuál es el grado de cumplimiento de los resultados esperados, ¿no? Esto implicará de que la Ley 78, a partir de los 6 sistemas, van a seguramente ir ingresando en diferentes etapas. En la programación, por ejemplo, necesitamos utilizar el sistema de presupuesto, ¿no? El sistema de programación de operaciones presupuesto. Una vez que ha entrado en la ejecución, necesitamos contratar una empresa constructora. Entonces entra también lo que es el sistema de emisión de bienes y servicios. Necesitamos pagar por los avances de las planillas de obra. Entonces va a entrar seguramente el sistema de tesorería. Necesitamos contabilizar todo lo que deben ser las asignaciones de recursos y gastos. Ahí vamos a entrar con el sistema de contabilidad integrada. Y finalmente la evaluación de los resultados